estuvieron dispuestos a vestirle. Que vive a su nombre. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría en el corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y los verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el
Eres el nombre de la tribu de Judá.
a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, y donde nadie me puede cegar, y a tus pies haré mi corazón, y a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, y donde nadie me puede cegar, y me perdonaste, me acercaste a tu presencia, y me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar y más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
su justicia en la cruz. De nadie más depende, solo en su nombre confío. Mi esperanza está en Jesús y en su justicia y en la cruz. Que nadie más depende, solo en su nombre y fuerte soy, y solo y gloria y sobre su gracia siempre igual a la tormenta venceré y anda firme está. Solo
final. Abre tu Biblia en Salmos, capítulo 27. Vamos a continuar con el tema que empezamos el día jueves y le iremos dando conclusión si el Señor nos permite, pero si no, aleluya, terminaremos el día jueves también. Aleluya. El tema que le hemos puesto al mensaje que hemos empezado a desarrollar de parte del Señor es: Jehová es mi luz y mi salvación. Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Aleluya. Con esa luz es imposible que tropecemos, hermanos, porque esa luz nos ayuda aún para, hermano, caminar en las más densas tinieblas espirituales. No me estoy refiriendo a la luz del día, sino a las densas tinieblas espirituales. Gloria a Dios. Es imposible que un verdadero hijo de Dios tropiece, a menos que Dios así lo disponga, hermano, y que seamos probados en esa área. Pero mientras no sea de Dios, y si nos mantenemos en la luz, es difícil que un verdadero hijo de Dios tropiece, hermano, porque esa luz ilumina todo a nuestro alrededor. Lo tenemos. Salmos capítulo 27, vamos a darle lectura del 1 al versículo 4. Solamente una repasadita porque queremos avanzar, ya que es sumamente importante, hermano, que entendamos verdaderamente lo que nosotros de parte de Dios tenemos que entender. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su maravilloso Espíritu Santo. Dice en el versículo 1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Para cuántos Dios es luz y salvación, hermanos? Amén, para todos. ¿De quién temeré? ¿Alguien le ha, hermano, transmitido algún temor? ¿O alguien ha caído bajo algún temor? ¿O el enemigo ha ganado terreno y lo está, hermano, oprimiendo a través de un cierto temor? A veces por las noches, hermano, llegan ciertos temores a nosotros. Gloria a Dios. Y aunque sabemos que Dios ha prometido que Él está con nosotros, que Él es nuestra salvación, pero más en las noches, cuando hablamos, hermano, de una hora específica, los temores, dice la palabra, los terrores de la muerte se agolpan sobre la tierra, y muchas de las veces nosotros, siendo hijos de Dios, no dejamos de percibir una cierta, hermano, una cierta inquietud de temor en nuestro corazón, ¿verdad? Gloria a Dios. Aunque sea momentáneo, pero muchos lo sentimos. Pero hay muchos que están siendo afectados por el temor. Y Dios envió a su Hijo, hermano, en forma de hombre, para hacernos libres del temor. Con su muerte, Él venció al temor también, hermano. Entonces nosotros tenemos que ser libres de todas esas cosas. Jehová es la fortaleza de mi vida. Esa es una seguridad que tenemos que tener, que Él es la fortaleza de nuestra vida. Gloria a Dios. La fortaleza en la antigüedad eran aquellas grandes murallas o edificios que eran construidos, hermano, para resguardarse del ataque o de cualquier contraataque del enemigo. Entonces, en la antigüedad, el pueblo de Israel sabía, hermano, de la manera como poder protegerse de los enemigos. Unos construían murallas enormes a su alrededor. Esa es una fortaleza. Ahora, Dios es nuestra fortaleza, hermano. Entonces, ¿de quién temeremos si Él es nuestra fortaleza a nuestro alrededor? Dice su palabra que aunque un ejército acampe a nuestro alrededor, no temeremos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Gloria a Dios. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestra fortaleza, hermano. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermano, Satanás continuamente envía sus poderosos ejércitos demoníacos, hermano, para atacar a los hijos de Dios. Y ciertamente estamos, hermano, conscientes de que poseemos un cuerpo humano y que nuestra vista
hermano, terrenal, no puede ver más allá de lo que pudiésemos ver, y muchas de las veces Dios nos lo permite, porque no podríamos soportar, hermano, el poder mirar las legiones terribles de ejércitos demoníacos que están en contra de nosotros peleando todos los días. Pero ¿sabes por qué no nos hacen daño? Porque Jehová es nuestra fortaleza. Jehová es tu fortaleza. Él ha prometido cuidarte, guardarte del mal. Entonces todo eso, cuando el enemigo se levanta, hermano, con sus poderosos ejércitos, Dios está ahí. Si no fuese así, hermano, dice, hermano, la Escritura, ya hubiésemos sido tragados vivos, ¿sí? Porque ¿con qué armas podríamos defendernos sin ver ese terrible enemigo invisible espiritual? No podríamos. Por eso Dios tiene ángeles, también, hermano, ministradores a favor de aquellos que hemos de heredar la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice la palabra: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu buena palabra. Bendice nuestro oído y abre nuestro corazón para que tu palabra pueda penetrar, Señor, y pueda causar el efecto por el cual tú la vas a enviar en esta tarde, Señor, y que de esa manera todos los que estamos aquí, incluso los que no llegaron y que puedan escuchar, Señor, este mensaje, puedan ser bendecidos también, Señor, y aquellos que hayan caído bajo temor, Señor, sean liberados, y aquellos que dudan sean convencidos, y aquellos, Señor, que aún todavía, Señor, llevan en su corazón ese cierto temor y angustia, puedan ser librados, Señor, de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y que al salir de este lugar salgamos con tu bendición grabada en lo más profundo del corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Toma tu asiento en esta tarde, hermano. Gloria a Dios. Quisiéramos avanzar y quisiéramos, hermano, basarnos en esta tarde en el versículo 4 del capítulo 27 de Salmos. Dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Qué importante, entonces, hablábamos un poquito de jueves, el considerar, hermano, seriamente el poder anhelar, así como este hombre. Gloria a Dios, ya todos conocemos la historia de David, el rey David, el rey de Israel, que fue, hermano, colocado sobre ellos, hermano, por medio de nuestro Dios. Esa no era la voluntad de Dios, pero el pueblo pidió rey y Dios se los concedió, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces este hombre, después de que él fue llamado por Dios y después de que él fue establecido como rey en Israel, él tuvo, hermano, un caminar diario a través de una vida íntima con su Señor. Y esa es una demanda para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Aunque todos sabemos y entendemos, hermano, que podríamos poner una infinidad de excusas, hermano, y pretextos, porque esa es la naturaleza de nosotros como raza caída que somos, o como seres humanos caídos que somos todavía, de poner pretextos. Dicen: no, es que yo no puedo, Señor, yo tengo un trabajo, tengo que mantener una docena de hijos, tengo que cuidar mi empresa, tengo que mover acá, tengo que mover allá, tengo que ir allá, al norte, al sur, y tantas cosas que ponemos como excusa. Este hombre no era cualquier hombre, era un hombre que estaba dirigiendo, hermano, un pueblo, y no era cualquier pueblo, era un pueblo muy grande, el pueblo de Israel, pero que a través de todo ello, hermano, después de que él volvía, de los grandes, hermano, combates que tenía, de las guerras terribles que enfrentaba con sus enemigos, el anhelo que había en su corazón era este, y es que decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Eso es para todos nosotros. Ese mismo sentir que tuvo ese hombre tiene que estar también incrustado en nuestro corazón, porque de esa manera es como nuestra relación con Dios, nuestra vida, hermano, tiene que cambiar totalmente aquí en la tierra. Gloria a Dios. Nuestro cambio es por medio de nuestra intimidad
intimidad personal con Dios. Aquí venimos para adorar a Dios, para establecer, hermano, una comunión unos con otros y con Dios primeramente, y escuchar lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Pero de ahí en adelante todos somos responsables de tener una vida íntima con Dios. Ese es el llamado de cada uno de nosotros de parte de Dios, que tengamos diariamente, así como este hombre. Imagínate el deseo que había en el corazón del rey David. Una cosa he demandado, él había demandado al Señor. Él había, hermano, propuesto en su corazón traer esta petición al Señor antes que cualquier otra cosa. Él no pidió que en cada hermano combate saliera victorioso, aunque fue de esa manera. Pero él decía, una cosa he demandado ante mi Dios. ¿Qué dice, hermano? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de mi Dios. ¿Por qué David, hermano, hacía esta impresión como una necesidad interna de su alma? Porque él sabía exactamente, así como tú y yo lo sabemos, que sin él no podemos vivir, hermano. Sin él no podemos crecer, avanzar, extendernos. Sin él no podemos hacer absolutamente nada. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, hermano, el mismo Señor Jesús, hermano, él lo expresa de esa naturaleza, que sin él nada podemos hacer. Entonces es necesario que nosotros como hijos de Dios atendamos, que escuchemos, que procuremos, que anhelemos el poder estar, hermano, en la casa de nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Ahora, yo sé que eso sería imposible. Te vuelvo a repetir. Nosotros como seres humanos siempre, hermano, ponemos tantas excusas y decir, no, pues eso es imposible, ¿verdad? Que estemos los 7 días aquí metidos en la casa del Señor. Pero sí lo podemos hacer personalmente con Él en los momentos, hermano, libres de nuestro diario caminar, y poder, hermano, incluso en nuestra mente, en nuestro corazón, decirle gracias, Señor. O sea, en otras palabras, que nuestra meditación siempre esté enfocada en Él. Los quehaceres de la vida siempre van a estar ahí. Los quehaceres, hermano, del hogar siempre van a estar ahí. Los quehaceres de cualquier índole siempre van a estar ahí. Recuerdan una cierta ocasión cuando el Señor visitó a la casa de María y Marta, ¿verdad? Las hermanas de Lázaro. Dice que el Señor llegó y le dieron la bienvenida. Él tomó asiento. Y lo primero que hizo María es que ella, dice, no se postró, dice que ella se sentó a sus pies. Y el Señor le empezó a hablar la palabra. Y en el transcurso de esa intimidad es lo que Dios necesita de cada uno de ustedes, hermano. Yo no sé cuánto lo hemos entendido de esa manera. Es que cuando el Señor viene, hermano, nosotros tenemos que procurar acercarnos a Él y dejar que Él nos hable. Ahora, yo sé que muchos para nosotros es imposible, porque decimos, no, es que eso que Dios habla, eso es mentira. Dios habló solamente pues en la antigüedad y en el tiempo de los apóstoles, pero hoy en día Él ya no habla más, solamente por medio de su palabra. Es los que nos encerramos a una mente tan, hermano, pequeñita. Pero Dios ha hablado siempre y seguirá hablando, porque Él es Dios, Él es Espíritu. Dios muchas de las veces viene y te va a hablar audiblemente a tu mente, a tu corazón. Y no podemos descartar el punto número 1, que nos habla por medio de su palabra. Dice que es, hermano, la palabra más segura, ¿verdad? La cual no tiene, hermano, algún problema que nos podamos extraviar, porque es la verdad de Dios escrita en este libro. Entonces, cuando el Señor llega a la casa de María y de Marta, las hermanas de Lázaro, dice que María se acomodó a ella, ya me imagino como una niña, hermano, cruzó sus piecitos ahí y se le quedó mirando al Señor y empezó a escuchar lo que destilaba de su boca. Lo que destilaba de su boca eran las palabras que salían de su corazón, y lo que salía de su corazón eran palabras de vida eterna. Pero había una mujer ahí que se llamaba Marta, la cual dice que estaba bien afanada con los quehaceres de la casa, y iba para allá y venía para acá, y miró que María estaba ahí, y ella se molestó al ver, hermano, la actitud de su hermana y la actitud del Señor, porque viniendo Marta le dijo al Señor: oye, Señor, que no te da cuidado que yo esté bien ocupada con los quehaceres de la casa, yendo y viniendo, y mi hermana sentadota ahí escuchándote hablar. Es lo que le dijo Marta al Señor. ¡Qué atrevida! Entonces el Señor, volviendo
a ella le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada con muchos quehaceres, pero esta tu hermana ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces, cuando nosotros venimos, hermano, para tener esa comunión como María, déjame decirte que esa es la parte más importante que podemos hacer en nuestro diario vivir. Aunque sea, hermano, 10, 15 minutos, siéntate, abre tu Biblia, léela y deja que el Espíritu de Dios te hable. Porque el Espíritu de Dios habla. Él no es mudo como muchos de nosotros, hermano. Nosotros ponemos en ridículo el nombre de nuestro Dios. Llegamos a una congregación, hermanos, y estamos mudos, cuando Jesús ya nos hizo libres. No, que eso cantar no es de Dios. Eso cantar, eso tocar un instrumento es del diablo, es diabólico. ¿Quién te dijo? Si en los cielos día y noche alaban al Señor con voces y con instrumentos, hermano. Entonces, ¿por qué están callados? ¿Por qué están mudos? No, Dios habla, hermano. Nosotros muchas de las veces somos los que hacemos, hermano, caer en ridículo el nombre de nuestro Dios, porque tenemos esa actitud, hermano, tonta. Yo digo tonta porque Dios es un Dios de reverencia, claro que sí, pero Dios nos ha escogido a nosotros aquí en esta tierra para alabarle, para bendecirle, para proclamar en alta voz, dice su palabra. Ahora hay tiempos, hay momentos cuando en silencio tú tienes que meditar en Él, y es cuando Él va a hablar a tu mente, a tu corazón, porque esa es la manera que Él nos habla, hermano. Si Dios nos hablara a voz audible como estamos hablando nosotros, no existiera nada en la tierra, nada, todo fuera consumido. Por eso tiene que usar ese medio de comunicación, por medio de su Espíritu, hablar a nuestro oído suavemente. Así es Dios. Entonces este hombre, hermano, cada vez que él venía a la presencia del Señor, una cosa he demandado, que esté yo una cosa he demandado, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Gloria a Dios, todos los días. Ahora yo me hacía una pregunta: Señor, ¿por qué eso que tenía en el corazón tu hijo? ¿Por qué esa expresión de necesidad? Porque era una necesidad que él tenía. Así como cuando nosotros tenemos sed, como cuando tenemos hambre y buscamos un restaurante, aunque sea unas donas, hermano, para saciar nuestro vientre de esa necesidad, y más en el tiempo de calor, compramos una Coca-Cola de las más grandes con muchos hielos y necesitamos saciar esa hambre y esa sed. Entonces, es la misma manera que, hermano, nosotros tendríamos que mostrarnos delante de nuestro Dios espiritualmente, porque esa sed y esa hambre solamente Él la puede saciar. Bendito el nombre del Señor. Entonces, dentro del corazón de David había una necesidad que él, hermano, anhelaba estar siempre, no solamente los domingos, no solamente los martes, los jueves, sino siempre estar ahí para, hermano, contemplar la hermosura de su Dios, dice la palabra. Pero yo me hacía esa pregunta: Señor, ¿por qué tanta insistencia de este hombre de estar siempre en tu casa? ¿Por qué? Y el Señor me traía el salmo muy conocido por nosotros, Salmo 133, versículo 1, donde el Señor dice, Salmo 133, 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Punto número 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces es una necesidad que nosotros como pueblo, como iglesia, nos demos cuenta y que pensemos, hermano, que si todo esto que estamos haciendo, hermano, Dios lo hizo es con el único fin, hermano, de bendecirnos. Como padre que es, Él sabía perfectamente, y yo creo que esto es obvio como seres humanos, si nos llegamos a pensar, y que Dios dijera: ok, yo voy a realizar un solo templo, y en ese templo toda la gente del mundo va a venir a adorar. Eso yo creo que para Dios nada es imposible, pero para nosotros sí. Imagínate viviendo desde los confines de la tierra, hermano, a Centroamérica, ¿verdad? Que ahí se edificara un templo para toda la gente del mundo que creyera en Dios y hacer 3 cultos por semana.
eso sería imposible. Es por eso que Dios desde la antigüedad, hermano, escogió puntos estratégicos para que su pueblo se reuniera con el único fin de que ese pueblo le adorara, para que vinieran a sacrificarle, hermano, alabanza, adoración. Y Dios lo estableció de esa manera, y es por eso que nosotros estamos aquí en esta tarde reunidos con ese fin, hermano, para que al reunirnos como hermanos establecer un momento de armonía, de unidad. Gloria a Dios, estar juntos. ¿Para qué? Para alabar al Señor, para que juntos podamos, hermano, presenciar la gloria de Dios, para que en unidad perfecta el Espíritu de Dios empiece a mover a nuestro favor, para que el Espíritu Santo de Dios empiece a moverse así como en el principio de la creación, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hermano, estableciendo el primer orden en aquel caos terrible que había. Y así mucho cristiano, cuando viene por primera vez, hermano, a los pies de Cristo, cuando entra a un lugar como este, el Espíritu de Dios empieza a mover y le empieza a hacer sentir, hermano, la necesidad que él tiene de que pueda arrepentirse o venir a los pies de su Dios. Entonces, de esa manera es como trabaja el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros nos reunimos para alabar a Dios, hermano, mientras nosotros adoramos a Dios por medio de la alabanza, el Señor empieza a realizar sanidades, empieza a realizar, hermano, liberaciones. Es el Espíritu Santo de Dios el que empieza a obrar poderosamente cuando nosotros nos unimos, como dice el Salmos 133, versículo 1, gloria a Dios, donde dice, mirad y cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El versículo 4, que es el versículo, hermano, que estamos desarrollando en esta tarde, del capítulo 27 de Salmos, y el versículo 4. El versículo 4 aquí del Salmo 133 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En el 33 uno dice, mirad cuán bueno. O sea, es bueno, no es malo. Como muchos dicen, no, es que ¿quién te dijo que solo de la iglesia pueden alabar a Dios? ¿Quién te dijo? Pero ¿sabes quién lo dice? ¿verdad? Ese lo dice el enemigo, porque el enemigo, a él no le gusta, hermano, que nosotros vengamos a adorar a Dios. ¿Sí? Por eso el salmista, en la necesidad, en la inquietud, hermano, pero más era una necesidad que tenía de decir, una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Dice, todos los días de mi vida. No, dice solamente un día, dice todos los días. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Pero es bien difícil para muchos, pero esto casi es imposible. Mucha gente, aún a través de todo lo que ocurrió, yo pensaba, hermano, digo, ahora sí mucha gente se va a regresar al Señor, mucha gente le va a pedir perdón al Señor, mucha gente va a ser restaurada, pero estamos mirando que está ocurriendo todo lo contrario. Los que estaban dentro de una congregación se fueron. Unos ya no quieren regresar. Otros andan de iglesia en iglesia. Otros ya andan perdidos en el mundo. Y me dice el Señor, no, es que así tenía que ocurrir. Porque dentro de mi congregación, y no solamente hablando de estas, sino de todas las congregaciones que Él estableció en alrededor del mundo, dice, hay muchos que se llaman ser cristianos, pero que son cristianos esquizofrénicos. ¿Sí? Porque en un ratito están bien contentos, ¿verdad? Oh, hermano, yo sentí de parte del Señor que este es mi lugar. Ahora sí. Mañana, hermano, ya están todos esquizofrénicos, ¿verdad? No, yo ya no regreso a ese lugar porque ahí no hay amor, porque no ahí la mujer del pastor, no que ahí el pastor, no que ahí los diáconos son bien sangrones, ¿no? Y al otro día ahí vienen, oh, gloria a Dios, esquizofrénicos, hermano. ¿Sí? Hay una esquizofrenia espiritual en muchos de esos, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces todo esto que ha acontecido, hermano, en este tiempo, de lo que ha ocurrido en el mundo, muchas personas han sido afectadas espiritualmente. Pero que Dios dice, hermano, que tomemos la actitud de su hijo David, que empecemos a demandar, hermano, y que eso que demandemos, que eso busquemos, y de empezar a adelante, que estemos, hermano, todos los días de nuestra vida en la casa de nuestro Dios. Gloria a Dios. Ahora, el punto importante que yo te quería mencionar, ¿por qué David anhelaba estar siempre en la casa del Señor? Porque primeramente cuando la gente se reúne, dice,
hermano, que ahí los hermanos se reúnen para estar en armonía, para estar en comunión, para estar, hermano, bendiciendo el nombre de su Dios. Pero en el versículo 4 del 133 de los Salmos, gloria a Dios, dice, ¿qué dice, hermano? Porque dice el 33:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Luego el 4 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, nosotros cuando nos reunimos en este lugar o en cualquier otro lugar y estamos ahí haciendo la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios le agrada, entonces ¿sabe lo que va a ocurrir? Hermano, ahí el Señor va a enviar salvación y vida eterna. Ahora te pregunto, ¿la miramos? No, pero está escrito en la palabra. Pero entonces, ¿cómo podemos tener esa seguridad de que cuando nos reunimos en un lugar como este tenemos salvación y vida eterna? ¿Y por medio de quién? Esa sería la pregunta principal. ¿Y por medio de quién tenemos salvación y vida eterna? ¿Sí? Porque ahí es donde Dios envía. ¿Sí? ¿Qué dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan? Para que vayamos entendiendo un poquito mejor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió. Y donde el pueblo se reúne, el Señor ahí envía salvación y vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces es bien importante que como hijos de Dios pongamos ese mismo sentido, esa necesidad en nuestro corazón de que tenemos que estar conscientes de que, hermano, podemos quedarnos en casa, prender nuestro televisor, mirar un mensaje, hermano, y escuchar alabanzas, pero que no va a ser lo mismo porque Dios lo ha establecido de esa manera. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, no enfrentados, no celándonos, ¿sí? No mintiendo uno con otro, porque entonces dejaríamos de ser lo que somos, ¿sí? No levantando hermanos falsos, no criticándonos los unos con los otros. Ya miraste cómo vino la hermana ahora peinada, toda furrufa. Oh, sí es cierto, hermana. Ya miraste cómo viene calzados. Ese calzado es de ramera. Y ese peinado también. Miraste la pintura que trae en los ojos. Sí, hermana. Entonces, ¿de qué sirven nuestras reuniones? Para nada, hermano. En ese sentido, sí, mejor quedémonos en casa, hermano. Comamos y bebamos, hermano, que al fin nos vamos a ir al infierno. Porque no nos garantiza que estemos en un lugar como este y que digamos, oh, yo voy derechito al cielo. No, si somos criticones, malos, mal hablados, mal pensados, hermano, y murmurar y ser malos, prejuiciosos, no vamos al cielo, vamos al infierno. ¿Sí? Al infierno. Entonces, si vamos a estar aquí, vamos a hacerlo de la manera como a Dios le agrada. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, en un mismo pensar, en un mismo sentir, hablando, diciendo las mismas cosas. Gloria a Dios. De otra manera no va a funcionar. Entonces, cuando Dios envió a su Hijo, lo envió para salvarnos y para darnos la garantía de la vida eterna. Y te lo voy a confirmar en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 24. Vayamos ahí corriendito, gloria a Dios. San Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan. No, capítulo 5, perdón. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 24. Dice en el versículo 24, aquí el mismo Señor Jesucristo hablando a los discípulos y a la gente de aquel tiempo, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Entonces es bien importante, hermano, que tengamos mucho cuidado de prestar atención a lo que Dios nos está hablando. ¿Sí? Por eso hay mucha gente loca, hermano, allá afuera del mundo. ¿Sí? Y una de las recomendaciones que de parte de Dios entrenamos a la gente,
no le prohibimos que no escuchen mensajes, pero que tengan cuidado de escoger qué mensaje van a escuchar, porque por eso anda mucha gente confundida y fuera de sí. ¿Sí? No, yo me voy de esa iglesia porque ahí me enseñan a la manera que yo creo. Mejor me voy de una vez a regresar a la iglesia tradicional. Allá sí, los santitos nunca me dijeron nada. Ahí siempre me dicen que me voy al infierno. Ahí los santitos nunca me dicen que me voy al infierno. Sí, porque son mudos, no hablan. Sí. Dice la palabra que tienen ojos, no ven, oídos no oyen, boca no hablan, manos no palpan, caminan, pies y no caminan. ¿Sí? Entonces, así son todos los que moran dentro de la iglesia, juntamente con, no solamente con los santos y las imágenes, sino con los que llegan a ese lugar. No, están muertos. Así estábamos nosotros antes. Yo antes, cuando las veces que iba, llegaba y me persignaba y me iba al santo, que más era de mi predilección, decía, no, pues yo me sentía bien, ¿no? Soy el hombre más santificado de la tierra. Mentira del diablo, hermano. Son ídolos mudos. Ellos necesitan, dice la palabra, que los carguen, que los lleven sobre los hombros, y que cuando los ponen en la pared, hermano, les tienen que poner seguros, porque si no se caen. ¿Sí? Mas nuestro Dios está sentado en su trono en los cielos, hermano, y Él hace lo que Él quiere. Él nunca le pide, hermanos, Él nunca le pide consejo o nunca le pide a nadie lo que Él va a hacer. Él hace lo que Él quiere, porque Él es Dios. ¿Sí? Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos, cuando queramos hacer algo, como hijos de Dios, tenemos que pedirle dirección a Él, porque Él nunca falla, hermano. Él es perfecto. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, no nos podemos extraviar. El único que se extravió, dice la palabra, fue el hijo de perdición. Pero nosotros no somos hijos de perdición, somos hijos de salvación, porque hemos sido llamados para alcanzar la salvación. ¿Sí? Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Se le acabaron las baterías al micrófono. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, decíamos aquí en el versículo 24 del capítulo 5 del Evangelio de Juan: de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Cuántos escuchamos la palabra de Dios, hermano? Y no solamente cuando alguien te está hablando, como lo que estamos haciendo hoy en la tarde, sino cuando tú agarras en tu mano, hermano, este libro maravilloso. ¿Sí? Gloria a Dios. Así como cuando tú te sientas a la mesa y la esposa o la madre de casa, o como tú lo quieras, hermano, imaginar, llega y pone en la mesa diferentes platillos de comida, y tú siempre, hermano, con el hambre que tienes, oh, esto se ve rico, esto se ve rico, bueno, me voy a decidir por esto, y agarras tú solito y empiezas a servirte y a comer. Bueno, si es que sabes hacer eso, porque habemos hombres, hermano, que ni siquiera eso sabemos hacer. Vieja, sírveme. Para eso eres mi vieja, sírveme. Para eso eres mujer, sírveme la comida. Arrímame un traste, ponga mis pies ahí con agua tibia y se me estén refrescando mientras como. Tráeme una servilleta, mujer, límpiame el mole. Hermano, hay hombres así, ¿no? ¿Quién te dijo que no? Sí, no saben hacer nada. Sí. Pero como hijos de Dios, cuando nos referimos a la vida espiritual, hermano, nosotros tenemos que entender que nadie nos va, amado hermano, a llevar esta comida a la fuerza, a nuestra vida personal, a nuestra vida espiritual, sino que nosotros, con la misma necesidad que el hermano David tenía, vamos a tomar este libro y nos vamos a sentar a la mesa del Señor y empezar a disfrutar de estos manjares, para que todo eso nutra nuestra vida espiritual, y de esa manera, hermano, nuestra vida espiritual empiece, hermano, a tomar raíz, y de esa manera empecemos a crecer, hermano amado, y empezar a dar fruto. De otra manera no va a suceder de esa manera. Gloria a Dios. Mucha gente se equivoca, dice, no, es que yo quiero crecer. No es malo, hermano, el crecer espiritualmente,
sino que eso lleva su tiempo. Imagínate, los agricultores, los que siembran en el campo, cuando siembran la preciosa semilla, cuando la siembran, hermano, tienen que preparar primeramente el terreno, despedregarlo, dice la Escritura, y luego, hermano, barbecharlo, hacer los surcos, sembrar la semilla y esperar un máximo de 4 o 5 días para que esa semilla empiece, hermano, a germinar, y luego empezarle a dar su cuidado especial, a quitarle las hierbas, a ponerle su fertilizante, y empieza a crecer y cuidarlo, hermano, por un periodo de 2, 3, 4 meses, según su género, hermano, de cada semilla, y hasta que ve que empieza a dar su fruto. Gloria a Dios. Imagínate el agricultor, ahorita acaba de sembrar la semilla, ¡pum!, ya germinó, creció, y a las 3 horas ya está comiendo de su fruto. Imposible. Es lo mismo en el mundo espiritual. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que nuestra vieja naturaleza, la cual está dentro de nosotros, necesita ser quitada completamente. Gloria a Dios. Si no, va a haber un problema. Va a crecer, va a ir creciendo la semilla, va a ir creciendo, hermano, la planta de la semilla que hayamos sembrado, pero va a estar la otra planta, la cizaña también. Entonces va a ir creciendo justamente lo malo y lo bueno. Y ese es un problema bien serio en la vida de muchos cristianos. Entonces, como hijos de Dios, sabiendo de que nuestra vieja naturaleza anteriormente, hermano, era no agradable a Dios, nos tenemos que despojar de todo ello para que la semilla que Dios haya sembrado en tu corazón pueda empezar a crecer y a su tiempo dar fruto en abundancia. Entonces, es bien importante todo eso, entender que cuando Dios nos habla, el poder oír su palabra cuidadosamente. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? ¿O qué es lo que Dios está poniendo en mi corazón? O lo otro que estábamos hablando anteriormente, el anhelo, el deseo que tenemos que tener en nuestro corazón de poder estar en la casa de nuestro Dios siempre. Gloria a Dios, para que Él nos bendiga, para que ahí donde estemos Dios envíe salvación y vida eterna. Esos son los puntos más interesantes en la vida de cada ser humano. Gloria a Dios. De ahí, hermano, en adelante podemos tener de parte de nosotras muchas cosas importantes, pero la salvación y la vida eterna es lo primordial y es lo que menos se está procurando. Hay mucha gente que está jugando con su salvación. Mucha gente, hermano, está jugando con su salvación en el sentido de que se sienten jóvenes, vigorosos, fuertes, pero en cualquier momento Dios va a tocar la puerta y la muerte va a llegar. Y si tú y yo no estamos preparados, o si aquellos que están jugando con salvación no están preparados, va a ser una pérdida completa. Y tristemente, Dios le duele en su corazón cuando alguien se pierde de sus hijos, porque solamente hay uno que dice la palabra que se perdió, es el hijo de perdición. Sí, hermano. Hay mucha gente que dice, no, cuidado, si tú ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, eres salvo para siempre. No, Pablo dice, guardad vuestra salvación con temor y temblor, queriendo decir que tu salvación no puedes perder. ¿Sí? Esto es serio. La sangre de Cristo nos limpió, nos redimió, amado hermano, nos lavó, nos consagró para vivir una vida en obediencia aquí en la tierra, y de esa manera el poder ser bendecidos de parte de Dios. Entonces aquí dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree, el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, aquí podemos entender por qué, hermano, la existencia de David de poder estar todos los días en la casa de su Dios, y porque lo entendimos en el capítulo 133 de Salmos y el versículo 4, porque dice, porque ahí Dios envía salvación y vida eterna, y esa vida eterna, aquí mismo Jesucristo, el Señor, lo dice. Gloria a Dios. Y el que cree, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice, hermano? Tiene vida eterna. Entonces, la vida eterna, ¿en quién está? En Jesús. La vida eterna la podemos encontrar solamente en Jesús, solamente en Él. Gloria a Dios. Hay un versículo, me parece que está en San Juan 5:12, donde dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí? Gloria a Dios. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuántos tenemos en nuestro corazón al Hijo de Dios? Amén.
Entonces, si Cristo Jesús el Señor está morando en nuestro corazón, tenemos la vida. Porque todo aquel que ha creído en el Hijo, tiene la vida. Y el que no cree en el Hijo, tampoco, hermano, tiene la vida. Entonces, es bien sencillo de la manera como podemos creer y no confundirnos de que la vida eterna solamente la podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces hoy entendemos cómo, por medio de quién podemos obtener la vida eterna, y es por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, hay otro versículo en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 4. Ya entendimos por qué la insistencia de David de poder demandar esa petición a Dios, y que ese iba a gustar, y que él iba a estar siempre, todos los días en la casa de Jehová, dice, todos los días de mi vida. Y entendimos también de que una de las razones por las cuales tenemos que anhelar de esa misma manera del sentir de David, de poder estar aquí reunidos, es porque aquí es donde Dios envía salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Dios así lo ha establecido. No fui yo, no fue nadie, no fue ningún hombre, fue Dios el que lo estableció de esa manera. Ahora, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 24, Jesucristo mismo dice que todo aquel que cree y oye su palabra, dice que tendrá la vida eterna. La vida eterna la podemos encontrar en Jesús. Entonces quiere decir que cada vez que nosotros llegamos a un lugar como este, Jesús está aquí. Porque ¿quién es el único que puede garantizarnos la salvación y la vida eterna? Solamente Jesús. Entonces, Él está aquí sin verle. Él está aquí. Y para muchos de nosotros, ese hermano está loco, ¿cómo Jesús va a estar aquí? Pues Él está aquí en esta hora. Y Él está escuchando lo que yo estoy hablando, y Él está entendiendo lo que tú estás pensando. ¿Sí? Él está aquí. Y dice el Señor, ay de aquellos menospreciadores y aquellos burladores, ¿verdad? Porque no estarán en mi presencia. Entonces, Jesús está aquí. Y cuando yo vengo con una mala actitud, hay otros que dicen, si yo puedo cantar en la casa, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? Pues no vienes a cantarle al hombre, no vienes a cantarle al pastor, le vienes a cantar a Dios. ¿Sí? A eso venimos aquí. No le venimos a cantar al hombre, le venimos a cantar a Dios, hermano. Pero así me dice el Señor, esos cristianos esquizofrénicos así piensan de esa manera, que dicen que van a cantar a la iglesia, pero mentira. ¿Sí? Porque en su corazón siempre tienen malos prejuicios. Y ahorita están aquí, mañana están con los mormones, con los testigos de Jehová, en la católica, en la otra, ¿cómo se llama, hermano? La que está bien pegada a la iglesia católica. Los carismáticos, peor tantito. Ahí están. Ay, hermano, cuidado, los carismáticos son mejor que nosotros. En palabra, en lo que quieran ser. Pero están ligados, hermano. Umbilicalmente no han sido separados del Vaticano, están unidos 100%. Pero así es el diablo. Entonces, hay muchos que ahorita están aquí, mañana están allá, y andan por todo el mundo. ¿Sí? Son los misioneros, hermano. Los misioneros de la perdición. ¿Ya? Porque Dios nos llamó para ser estables, no inestables, para estar firmes en un lugar. Si yo creí que Dios me envió aquí, aquí tengo que estar. Uno de los consejos primordiales de nuestro pastor, hermano, cuando vinimos al Evangelio con mi esposa, y no me va a dejar mentir porque aquí está, uno de los consejos primordiales a los días que conocimos al Señor fue esto, el consejo, hermano, que nos ministró y nos quedó ahí sembrado en el corazón. Dijo, ¿saben qué? Yo sé que muchos de ustedes no van, hermano, como que dirías así, no van a estar siempre aquí. Un día se van a ir y van a ir a otra congregación. Sírvanme a Dios con todo su corazón. ¿Y saben qué? Ustedes van a tener problemas, y cuando ustedes tengan problemas, por ejemplo, muchos miembros de la iglesia no son predilectos del pastor, porque hay muchos pastores que hacen disensión entre una oveja y otra. Entonces muchas veces ustedes los van a querer sacar de esos lugares, pero cuando el ministro les diga, váyanse, ya no los quiero aquí en este lugar, ustedes nunca salgan. Si ustedes en su corazón están conscientes de que Dios los envió allí, permanezcan firmes.
Por el Señor los van a menospreciar, por el Señor los van a aborrecer, y no los del mundo, muchas veces los mismos hermanos en la fe, ¿sí? Incluso si un día el ministro se levanta y los toma de la mano y los saca de la iglesia y les dice: no vuelvan, no los quiero más acá, nomás vean que se meten y ustedes vayan de regreso. Y si les preguntan por qué se han regresado, es que usted no me trajo Dios, y yo le voy a servir a mi Dios porque yo sé que Él me envió aquí. Ahora, llegan momentos cuando de plano aquel ministro pues está completamente más perdido que el diablo, pues tenemos que correr, hermano, y buscar nuestra salvación. No podemos quedarnos ahí. Entonces, todo eso, hermano, es bien importante. Pero, hermano, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, es necesario que corramos, hermano, a estar continuamente a los pies de Cristo. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros nos reunimos, hermano, en armonía, y es ahí donde Dios envía salvación y vida eterna, y la vida eterna la encontramos en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Ahora, la obra redentora del Señor no solamente se manifiesta a través de la salvación y la vida eterna, que es lo más importante, sino en el trabajo que Él empezó a realizar en sus 3 años y medio de ministerio. Por eso aquí, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, versículo 14 al 19, bendito el nombre del Señor, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Gloria a Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por todo alrededor. Bendito el nombre del Señor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿En dónde enseñaba el Señor? En la sinagoga. ¿Y a quién le enseñaba? A la gente. Gloria a Dios. Y cuando Él empezó su enseñanza, dice que al regresar del desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches, hermano, en oración y en ayuno, dice que volvió en el poder del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Porque iba a empezar a realizar un trabajo especial. Porque la naturaleza del hombre desde el principio, hermano, fue de miseria. Pero Dios no nos dejó ahí. Dios fue conmovido a compasión, porque Él es el creador de toda la raza humana. Y Él, hermano, no propuso en su corazón abandonar a la gente, hermano, a su suerte, sino que rápidamente buscó la solución. Y la solución estuvo en su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces Él lo envió. Y el Señor Jesús fue preparado para enfrentar 3 años y medio, hermano, de un ministerio que no fue solamente que consistía en palabras, sino en poder y en demostración del Espíritu de Dios. ¿Sí? Bendito el nombre del Señor. Y entonces de esa manera podemos mirar y llegar a la conclusión. Dice que en el versículo 16, vino a Nazaret donde se había creado en el día. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fue enviado, hermano, salvación y vida eterna. Yo añadiría en esta tarde, y sanidad y liberación también, porque esa fue la obra más maravillosa que Él hizo en la vida de cada uno de aquellos, y nosotros que estamos hoy aquí en la tierra. Gloria a Dios. Todo ser humano necesita ser ministrado por el poder del Espíritu Santo de Dios, porque la mayoría de nosotros, cuando venimos, hermano, al cristianismo, veníamos endemoniados. Veníamos arrastrando unas cadenas no solamente de pecado, sino que veníamos, hermano, cargando una legión de demonios. Y nos decía: vayan a la izquierda, y allá vamos a la izquierda. Vayan a la derecha, vamos a la derecha. Ahora retrocedan hacia atrás, y allá vamos hacia atrás. Métete con la mujer de tu prójimo. Y nos metíamos con la mujer de nuestro prójimo. Engaña a tu esposa, hacen infieles, seamos infieles. Nos cargaban como ellos querían. Sí.
cuando vino Cristo, como cuando se enfrentó a aquella legión de demonios que hermano, poseían al endemoniado gadareno, nomás lo miraron de lejos, hermano, y corrió aquel hombre. Y aquellos demonios empezaron a manifestar: ¡Hey, Jesús! ¿Qué tienes con nosotros? Nosotros sabemos quién tú eres. Tú eres el Santo de Dios. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes del tiempo? Cállense y salgan de él, le dijo el Señor. ¿Y qué pasó? Ahí los demonios empezaron a retorcerse. Jesús, Jesús, mira, está bien que nos eches fuera, pero manda que vayamos a ese hato de cerdos. Eran 2000 cerdos, hermano. Está bien, váyanse. Salieron y se fueron y se metieron a los cerdos. Por eso es bien importante, hermano. Esto no es juego ya. Cuando Dios empieza a liberar, porque aquí el que libera es Dios, hermano. Cuando Dios empieza a liberar a alguien, si tú estás incrédulo, si tú estás ahí, hermano, de espectador, créeme que te va a pasar como los demonios que salieron del gadareno. Se van a ir a los cerdos. Tú eres un cerdo, pero como tú eres una puerta abierta por la incredulidad y porque estás de mirón y espectador, allá se van a ir a meter. ¿Sí? Lo hemos vivido en carne propia. Estando, hermano, en una liberación terrible, donde nosotros nacimos en el Evangelio, había un hombre ahí que nomás estaba de espectador. Eso era serio, hermano. Y aquel hombre que fue liberado, salieron los demonios y se le fueron a meter a aquel que estaba allá, hermano, de espectador solamente. Y después fue otra lucha más terrible para que lo liberaran. ¡Qué terrible! Entonces, esto no es juego. Esto no es algo que yo estoy inventando, esto es real. Y ese trabajo Jesús lo sigue realizando este día, porque Él no para de hacer su obra. Nosotros solamente somos instrumentos, hermano, que cuando nos dejamos usar por el Señor viene y Él hace, hermano, su obra. Así que mucha gente, hermano, nosotros nos inflamos como seres humanos, como gente pecadora. Ahí nos damos cuenta de nuestra vieja naturaleza. Apenas, hermano, si yo empiezo a hablar en lenguas y ya me siento, hermano. Ahora, si empiezo a profetizar o interpretar, hermano, las profecías, cuidado, que viene el gran profeta, el gran siervo del Señor. A ver, traigan una silla de esas de lujo para que los sentemos ahí. Por favor, inclínense cuando el paso. Que Dios reprenda al diablo, hermano. Si el único, hermano, merecedor de gloria y honra es el Señor Jesucristo. Si el que me liberó un día fue el Señor Jesucristo. Yo no sé a ti quién te liberó, pero yo creo que fue el Señor Jesucristo. Y si todavía no te has liberado, hermano, Jesucristo está aquí. Él es aquí. Mira lo que dice aquí en este versículo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres, no buenas malas, no malas noticias, sino buenas y nuevas a los hombres, nuevas y buenas noticias. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Pregonar para ser, hermano, para sanar a los quebrantados de corazón, a los enfermos del alma. Hay muchos que venimos arrastrando cadenas todavía del pasado por algo que me hicieron, cargando cadenas de resentimiento, de amargura, de soledad, de odio, de sed de venganza, de muerte. ¿Sí? Una cadena de un sentir de culpabilidad por lo que hice y no me puedo perdonar. ¿Sabes que mucha gente está atada porque no se quiere perdonar a sí mismo? No, yo no creo que Dios me haya perdonado. No lo creo. No. Hermano, muchas veces nosotros nos queremos hacer más grandes que Dios. Sí, por eso murió el Señor Jesucristo, para perdonar todos nuestros pecados. Ahora, si tú vienes arrastrando esa cadena pesada de culpabilidad, perdónate a ti mismo, pídele a Dios que te ayude y perdónate, y Dios te va a hacer libre. Gloria a Dios. Entonces, esa es la obra maravillosa que Dios quiere hacer con nosotros y con cada uno de aquellos que han creído en su palabra. Por eso mucha gente no ha cambiado y no va a cambiar, porque todavía van arrastrando terribles cadenas de maldición ancestrales, aunque muchos maldicen eso. Pero hemos tenido evidencia de que muchas personas, y que viven, hermano, en obediencia y un evangelio, hermano, obedientes a la palabra del Señor, pero que no han sido libres, porque Jesús aquí
Aquí lo dice claramente en el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor a los oprimidos. ¿Has visto alguna vez a alguna gente oprimida, hermano? Oh, es lo más horrible, vivir en opresión. Y después de la opresión viene el suicidio, porque empieza a hablar del diablo a la gente. No, quítate la vida. Mira, nadie te quiere, nadie se preocupa por ti. Si tú te quitas la vida, te vas a descansar de todos tus problemas. Mira, te espera una larga vida, pero no le dice lo demás, ¿verdad? Una larga vida de condenación y sufrimiento allá conmigo en el infierno, le voy a decir el diablo. Mentiroso, pero eso no les dice. Los incitan, hermano, para cometer esa barbaridad, pero no les dice lo que les espera en el futuro, porque Él es mentiroso, Él es padre de toda mentira. Y Dios nos está dando la verdad en esta tarde. Él quiere que seamos libres de todo eso. Para eso vino Jesús, para eso Él fue enviado, para eso Él está aquí. Jesús está aquí, hermano. Y dice una alabanza: Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él te lo dará. Él tiene poder, hermano, para darnos todo lo que queremos. Si tú sientes opresiones en tu mente, si tú sientes todavía pensamientos ahí confusos, hermano, esa es una señal que necesitas que Cristo te libere. Aquí termino. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 4, ahí mismo, adelantito, en el versículo 31, mira lo que hacía en aquel tiempo y lo que sigue haciendo hoy en este tiempo, y lo va a seguir haciendo hasta que Él venga. Versículo 31 dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre. ¿En dónde estaba, hermano, él predicando y enseñando? En la sinagoga, en el templo. Y él está aquí en esta tarde. Bendito el nombre del Señor. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, ¿qué hizo, hermano? Derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Por qué? Porque Jesús tiene cuidado de ti y de mí, hermano. Gloria a Dios. Mira el trabajo tan hermoso que Jesús hace en la vida del ser humano. Entonces ahí entendemos y concluimos en esta tarde por qué el anhelo del rey David estar siempre en la casa del Señor todos los días de su vida, porque allí el Señor enviaba salvación y vida eterna y liberación y sanidad para aquel que lo anhela. Gloria a Dios. Sí. Ahora, el Señor no puede liberar a nadie que no quiera ser liberado. Hay muchos cristianos de años, hermano, que siguen con un montón de demonios porque ellos no quieren, hermano, no quieren echarlos fuera. Ya se acostumbraron a ellos. Son como aquellos que dicen: oh, este es mi amigo fiel, yo con él soy feliz, pero no porque Cristo los salvó, sino porque siguen cometiendo las mismas fechorías de antes, hermano. Adúlteros, ¿sí? Borrachos, fornicarios, ¿sí? Violadores, ladrones, mentirosos. Entonces ya ellos son felices con ellos, y por eso no quieren, hermano, soltarlos, porque quieren vivir esa vida, y Dios no los va a liberar, ¿sí? Porque Dios, hermano, es un Dios perfecto, y Él no puede obrar fuera de su voluntad. Cada uno de nosotros, Dios nos dio una voluntad, para que a través de esa voluntad podamos escoger entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo no quiero?
quiero que Dios me libere, porque me cansé de vivir una vida de opresión. Mis enemigos me persiguen, se burlan de mí, me oprimen. He caído bajo densos temores terribles de la noche. Soy atormentado. Jesús, Jesús, como aquel ciego Bartimeo, ¿verdad? Que clamaba a grande voz: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí es cuando el Señor dice: tráigale, ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Ahí está, hermano, es lo que necesita. Dios no va a dar como nosotros. Hermano, ¿me dejas orar por ti? Y a veces la gente no, oh, claro que sí. Y yo veo que se empieza así como a medio endemoniar, y en el nombre de Jesús te vas. Dice el demonio: no me voy, porque Él me ha escogido a mí. Y como hermano, el que supuestamente siendo liberado no quiere ser liberado, yo me voy a acabar, hermano, voy a terminar desgastado, y el demonio se va a ir riendo dentro de aquel. Dios no nos ha llamado a eso. Por eso Jesús, cuando miraba la necesidad de mí y decía: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser liberado? Sí, Señor, recíbelo. Y sin andar ahí, hermano, acabándolo, gritando, y les echamos la tierra de la santidad para tirarlo, ¿verdad? Y muchas de las veces nosotros nos tiran primero. Dios nos ha llamado para estar peleando con los demonios físicamente. Él nos ha dado de su autoridad, que es por medio de su palabra. Ciertamente hemos cometido errores, pero no nos vamos a seguir cometiendo, porque la palabra de Dios es poderosa. Jesús está aquí, hermano. ¿Cuánto lo creen? Ponte tus pies en esta tarde. Gloria a Dios. Recuerda Salmo 127, versículo 4. Una cosa he demandado, y esta buscaré. Aleluya, que esté en la casa de mi Dios todos los días para contemplar su hermosura. Oye, hermano, qué hermoso entonces es poder habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando el Señor dice los hermanos juntos en armonía, es porque cada uno de nosotros el Señor se manifiesta. En cada uno de nosotros podemos mirar una sonrisa, podemos mirar una actitud maravillosa que se refleja por medio de la presencia de nuestro Señor. En cada uno de nosotros, cada día Jesús se va formando más y más, por medio de la humildad, por medio de la mansedumbre, por medio de la santidad, por medio de la fidelidad. Tantas cualidades hermosas que tenemos como hijos de Dios, las cuales antes no poseíamos, porque antes solamente la maldad se manifestaba en nosotros, arrogantes, altivos, envidiosos, soberbios, malcriados, mal hablados, mal pensados. Todo eso habitaba en nosotros, pero hoy habita, hermano, todo lo contrario en nuestras vidas. Jesús habita en ti. Por eso Él dice: cuando alguien te dé en la mejilla derecha, déale la otra. Gloria a Dios. Si alguien te pide que le lleves la carne a una villa, llévala dos. Si alguno te pide, dale. Gloria a Dios. Si alguien te ha pedido prestado, no rehuses en pedírselo de regreso de casa. Gloria a Dios. Qué hermoso nuestro Dios. Antes, ¿cuándo, hermano? No, me debe, tiene que pagar. Los hermanos, como hijos de Dios, tenemos que empezar a manifestar todas esas buenas cualidades. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar en esta tarde. Aleluya. Antes de orar para que la despedidos, vamos a entonar una alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Alabanza dirigida a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Cierra tus ojitos, levanta tus manos. Dios conoce tu necesidad, tu angustia, tus temores, y Él te quiere hacer libre en esta tarde. Él quiere romper las cadenas. Y me das libertad, y me rodeas con
sobre todo mal y temores ya no hay, y ya no soy esclavo al temor, y soy un hijo de Dios, y ya no soy
sea lanzada fuera de nuestras vidas primeramente. Porque de qué nos serviría echar fuera las oposiciones de esta casa, de estas cuatro paredes donde estamos, si verdaderamente lo que necesitamos es que nuestra casa espiritual, que somos nosotros, seamos liberados de los impedimentos, de la duda, de la incredulidad, de todo aquello que estorba. Padre, limpia, libera nuestras casas, Señor. Que las cadenas de impiedad, que las cadenas de maldad se rompan en esta hora. Que los temores, Padre, sean echados fuera por medio de tu perfecto amor. Porque tu perfecto amor siempre echa fuera todo el temor. Padre, visita a tus hijos en esta tarde a través del poder de tu Espíritu Santo. Que el poder de tu palabra fluya. Que el poder de tu palabra corra como ríos de agua viva, arrancando, llevándose todo aquello que nos sirve. La mente cerrada, la mente, Padre, prejuiciosa, sea liberada en esta hora. En el nombre de Jesús, se rompa en esta hora toda conexión con las tinieblas. Espíritus inmundos de maldad se van fuera de nuestras vidas. Levanta tus manos ahí donde estás, hermano. Créelo. Ese peso que tú sientes sobre tus hombros, eso no es normal. Eso es obra del enemigo. Y Jesús está aquí para tomar esas cargas, para quitar esas cargas sobre ti, para que puedas empezar a experimentar una vida en la libertad de Cristo, nena que sea. Solamente créelo, no seas incrédulo, no seas incrédula. Recibe en esta tarde tu sanidad, tu liberación. Hay una lucha en los cielos. Se ha desatado una guerra en esta hora contra las fuerzas de maldad. Ángeles de Dios peleando a tu favor. Ahí donde estás, levanta guerra en esta hora. Ciertamente hay una presencia diabólica, pero también hay una presencia más grande, y es la presencia de nuestro Dios. Espíritus inmundos ahora se van fuera de este lugar. Cubro cada familia a través de la señal de la sangre de nuevo
eres mi Padre y mi Padre. ¿Qué es lo que me has pedido que no me lo pueda dar? ¿Qué es lo que tú le has pedido y que Él te lo pueda negar? Nada. Si eres su hijo, créelo que lo vas a recibir. Sí. Cualquier estorbo, cualquier manifestación que tú puedas estar percibiendo dentro de ti, este es el momento en el cual tu vida puede ser cambiada. Sin Jesús seguiremos viviendo una vida atada no solamente al pecado, sino al fracaso. Bendiciones.